crédito fue mayor, el contado es muchísimo menor los pagos que se hicieron y con otro es también poco. Ah, mira, ahí están en la otra sesión. Estamos en la sesión. Estamos en el link del... Y bueno, entonces aquí vamos a encontrar, más allá de las barras, vamos a poder también meter unos ciertos filtros. Esos filtros los vamos a poder localizar en la parte de abajo. Aquí tenemos en las pestañas que se nos abren hay una que se llama filtros. Aquí yo voy a poder modificar esta información. Esta información donde dice filtros de esta página, yo le voy a poder poner, por ejemplo, que sea un filtro de, agarren el mismo total. Y aquí vamos a poder meter avanzados, ya sea un filtro avanzado o un filtro básico. Si es un filtro básico, pues se me secciona por todas aquellas cantidades que tengo y las cantidades de veces que se repiten. Si yo pusiera, por ejemplo, bueno, vamos a poner primero un filtro básico con este que es, mm, a ver, espera, con este de 34 que es 0.04 y entonces este filtro se va a aplicar únicamente a esta gráfica que nosotros estamos trabajando. ¿Qué más puedo aplicar? Yo puedo aplicar también un filtro que sea avanzado. Si ustedes se dan cuenta en la parte al desplegar y al contraer y al expandir nuestro filtro, aparece una gomita que dice borrar filtro. Le pueden picar ahí o pueden ir a borrar todos aquellos filtros que ustedes están ingresando en ese momento. Ahora vamos a meter un filtro avanzado. Y aquí en el filtro avanzado nosotros vamos a poder meter todas aquellas condiciones, es decir, que sea menor que sea menor o igual que sea mayor que es mayor o igual que no es, si está en blanco, si no está en blanco. Bueno, todos esos filtros yo los voy a poder ir metiendo en esta parte y aquí ya yo le voy poniendo esas condicionales que yo voy a ir seleccionando para que me devuelva esa información. Ok, eso en la parte de los filtros de aquí. Ahora, vamos a agregar una segunda gráfica, pero ahora vamos a agregar la gráfica de columnas apiladas. Aquí en columnas apiladas vamos a métanle igual la suma total en la barra de las yes. Y aquí vamos a meter en la barra de las X, en el eje X, mm, folio, movimiento, estado, empresa. Vamos a meter empresa. No, no, empresa, no, esperen. No, sí, empresa. Hay una que dice razón social. En X metan razón social. Y entonces extiendan su gráfica. Si ustedes se dan cuenta, es muchísima la información. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, aquí podemos hacer varias cosas como para, una, poderla trabajar la tabla, dos, para poder poner la información que más sea relevante. Es decir, yo voy a poder meter también un filtro que sea en top. Aquí en la suma de totales, denle clic en el, en el expandir o contraer
Y acá, vamos a ir acá. Y aquí vamos a meterle que sea mayor que, y vamos a ponerle mayor que, ¿cuánto será esto? 3 millones. Mayor que 3 millones. 3, 2, 3, 1, 2, 3. Y entonces yo ya puedo aplicar ese filtro que se aplica únicamente a este gráfico. Si ustedes se dieron cuenta, el de acá no se modificó. Contrario que si yo vengo y le meto un segmentador, por ejemplo, de datos, que estuvimos trabajando la clase pasada. Si yo vengo y meto un segmentador de datos, entonces este segmentador de datos va a estar moviendo todos aquellos a todas mis gráficas activas y en blanco. ¿Vale? Hasta aquí. ¿Vamos bien? José, gracias, José. Brenda, ¿nos sigues? Irra, ¿cómo vamos? De mi lado estoy nada más escuchando, estoy sacando las cosas aquí de la oficina. Ok, Una disculpa, pero sin problema con la grabación me pongo al corriente. va, está bien, Irra. Gracias. De nada. Bueno, entonces tenemos barras apiladas y barras apiladas en columnas y en filas. Ahora, vamos a manejar también de una vez un gráfico de columnas apiladas y de líneas. Aquí vamos a poder meter dos tipos de información, o más bien dos análisis. Uno, que puede ser únicamente, por ejemplo, por la suma del total, que quede en el eje Y de la línea. Vamos a ponerle la razón social en el eje de las X y vamos a meterle mm, el IVA. No, el IVA no. El importe grabado. El primer importe grabado. En eje de columna, eje Y de columna o eje Y de columna. Y entonces igual vamos a meter aquí un segmentador en donde yo pueda ver qué es lo que está pasando aquí. Es decir, aquí yo puedo observar que mi suma de importe grabado en tona fue de 15.418.650, pero son 6.028.000 en la suma total del importe grabado. Importe de factura, 15 millones. Importe de suma total, 6 millones. Entonces con eso yo puedo empezar a ver, o puedo también a lo mejor cruzarlo contra un X número de pacientes. Vamos a meterle los pacientes o los nombres. Métanle el de, pues el de cuenta. Y aquí vamos a ponerle, no que sea el promedio, sino que sea un recuento distintivo. Y entonces ya tengo que, por ejemplo, en Qualitas tengo el mayor volumen y sí me generó una gran cantidad de ventas. En ingresos es mucho. En ingresos son 32. Espera, vamos a hacerlo más grande para hacer más el análisis. Tenemos 32.247.000 y tenemos 13.691 pacientes. Tenemos, por ejemplo, acá que fueron en CHUP 5.673 pacientes
y eso representó el 18 millones. Y entonces con eso vamos a poder ir ya cruzando algunas, algunas partes de la información. Igual, ya ahorita no me quiero meter como tanto en el diseño, pero pues es igual que en los pasados, es dar formato a su objeto visual. Y aquí vamos a poderle meter un formato a cada uno de los ejes. En el eje X yo le puedo poner una tipografía, un tipo de fuente, un color, un alto, un máximo, le puedo poner un título, puedo poner igual en el eje de las Yes, en cuanto al rango, un máximo, un mínimo, los valores, cómo es que, con qué letra van a estar, con qué tipografía de letra van a estar, con qué colores, si va a estar en negritas o no. Le puedo poner en el eje secundario también un máximo y un mínimo, dependiendo de yo cómo lo vaya a estar visualizando. Y igual la tipografía que vamos a estar utilizando. Puedo meter la leyenda, si lo quiero superior o abajo, o que esté arriba, o que no aparezca la leyenda. Bueno, y casi todas las demás. Casi en todas se repite la mayoría. Puedo meter, por ejemplo, etiquetas de información, solo que hay ocasiones en las que si es demasiada información, pues se junta demasiada esas etiquetas y no se alcanzan a percibir bien. Pero ya con esto podemos visualizar, digamos, de una mejor manera. Y ahora, si lo tenemos más limpio, si lo tenemos, por ejemplo, en el top 10 o en el top 5 de las compañías que más me generan ingresos, pues a lo mejor ya sí le puedo meter una etiqueta y ya se ve más visual. Y aquí vamos a tener una clase sobre eso, pero vamos a ir manejando una paleta de colores. En esa paleta de colores son con las que vamos a estar elaborando todas nuestras gráficas, todo nuestro panel visual. Eso nos va a dar tanto una presencia en cuanto a los colores, institucionalización. Vamos a tener una parte como de pertenencia o de cuando alguien vea el Dash, sepa o lo ligue directamente hacia la organización. Entonces, esa parte de los colores es interesante y no meter tantos colores que sean todos llamativos. O sea, la información que nosotros queramos que sea llamativa es aquella que tiene que llevar unos colores o los colores, digamos, más llamativos. Pero si yo meto, por ejemplo, una gráfica de pasteles con puros colores, que todos son llamativos, entonces la vista con tantos elementos de pronto se pierde y ya no sabe a qué ponerle atención. Entonces, tener cuidado con eso. Pero bueno, y luego regresamos al informe, volver al informe, y aquí vamos a segmentarlo de una vez. Vamos a ponerle que me dé las cinco, primeras. Entonces, para eso vamos a ponerle en suma de total. Mm, mm, mm. Y vamos a ponerle que sea mayor, 1, 2, 3, 4, 5, 13 millones, 2 millones. Bueno, que sea mayor que 2 millones. Mayor que 2 milloncitos. 3, 1, 2, 3. Y le damos a aceptar, aplicar filtro. Y ya, se van metiendo esos filtros, pero como les voy comentando, se van metiendo esos filtros a esta parte, a este único gráfico. Gracias, Brenda. Ok, bueno, continuemos. Posicionémonos ahora. Vamos a integrar un objeto visual
que sea una gráfica de pastel, un gráfico circular. Este gráfico de pastel lo vamos a usar siempre y cuando los elementos a analizar sean pocos. Cuando son demasiados para la gráfica de pasteles, se pierde la información, no se alcanza a ver y de pronto, o bueno, entonces ya no ayuda a poder visualizar esa información. Entonces, la gráfica de pasteles traten la de ocupar cuando son pocos los segmentos y entonces quieren ustedes representar, bueno, sí que cómo nos toca la rebanada. Es decir, se me ocurre que, por ejemplo, para el caso de José, a lo mejor ponerle, ¿cuántas carreras tienes, José, ahí en la UAI? 12 licenciaturas, ok. Ok. Y bueno, pudiéramos seccionar a lo mejor entre posgrados. ¿Cuánta gente hay en posgrados? ¿Y cuánta gente hay? Gente posgrados, gente licenciatura y gente educación continua a lo mejor. Ujú. Entonces, ya con esos tres, se me hace un gráfico interesante. Si yo le empiezo a meter seis o más, y en donde, por ejemplo, si los alumnos de licenciatura me abarcan un 90%, no los estoy hablando al aire, el 10% es de educación continua y el uno o 2 restante es este, de posgrados, entonces tal vez ni se alcance a ver ese pedacito de que corresponde a posgrados. Entonces hay que tener como cuidado de cómo manejamos la información ahí para que se vea de una manera adecuada. Pero bueno, aquí vamos a meterle, ¿cuál es el que menos tenemos? Vamos a ponerlo por método de pago. Bueno, no, método de pago ya está. Otra empresa está, folio, forma de pago. Tipo. A ver, por tipo. Y en tipo lo pones en leyenda. Ajá. Tenemos externo, grupo y en blanco. Y en tipo lo pones en valores también. Y aquí, por ejemplo, del grupo son poquitos. Pues la mayoría se registran como externos. Pero bueno, eso representa a punto 42.000, que son 420. Y 41 millones, no, 41.052. Y aquí tenemos un recuento. ¿Qué pasa? Y se me olvidó comentarles. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo necesito que siempre mi total, o sea, la suma de total, se haga en suma y no se haga solamente en recuento, en recuento, en recuento? Ah, pues yo puedo venir a mi tabla, a mi vista de tabla, y aquí en mi vista de tabla yo le voy a cambiar, por ejemplo, mm, ¿cuál dijimos? Tabla factura, el total, el total. Y si se dan cuenta en la parte de arriba, abajo de donde dice herramienta de columnas, aquí yo le puedo cambiar y le puedo poner como una operación predefinida. Es decir, yo le puedo decir que siempre me haga un promedio con esa columna. O que siempre me haga el mínimo, el máximo, o que me haga el recuento distintivo. Y entonces, cada que yo jale ese elemento, va a ser esa operación. Entonces, aquí también, bueno, en este caso, para el total, pues sí me hace función la suma. Pero, por ejemplo, si yo estuviera tratando con las cuentas clave no las voy a sumar, más bien las voy a ir contando, a ver cuántas son. Entonces, aquí sí le puedo poner que sea un recuento distintivo. Y ya con eso sé cuántos pacientes ingresaron. Y ya no tengo que estarle cambiando de que no quiero una suma, quiero un recuento y
Por ejemplo, en el caso de la cuenta, quiero un recuento, quiero un recuento, quiero un recuento. Ya con eso nos ahorramos como ese paso. Hasta aquí, ¿vamos bien? Gracias, José. Ujú. Campos, filtros avanzados y filtros top. Ok, bueno, ahora vamos a ver otro tipo de filtros. Vamos a ver otro tipo de filtros en donde tengamos, por ejemplo, mm, un filtro avanzado. Es decir, vamos a meterle total y pónganlo en filtros de esta página. Seleccionen el total y lo arrastran hasta llegar al de filtros de esta página. Y aquí yo puedo meter un filtro avanzado o puedo meter, bueno, este ya lo habíamos visto, pero tenemos uno que se llama, esperen, esperen. Mm, Hay uno que se llama filtro top N, solo que se van a ir poniendo de acuerdo a la información que estemos analizando. Aquí debería de ponerse. Pero bueno, ese filtro top N va a ser como por ejemplo para que yo le pueda poner que sea un filtro para los cinco mayores o para el top 5 o para el top 10 de de aquellos datos que yo estoy manejando. Ahorita lo retomo ese. Bueno, de ahí vamos a regresar. Bueno, no es que regresemos, vamos a ver unos formatos condicionales. Estos formatos condicionales se van a aplicar siempre y cuando nosotros estemos trabajando tablas y matrices. Entonces, para eso tenemos que agregar, primero agregamos una tabla, agregamos una tabla y metámosle la información del total en columnas y en la parte de arriba vamos a meterle razón social. Y entonces ya, tenemos toda nuestra tabla. Ahora, aquí en esta tabla, yo voy a poder seleccionar mi columna, darle clic secundario, clic normal, pero en el visualización, en el de columnas. Y, por ejemplo, ponerle en suma de total, un formato condicional. Y aquí en este formato condicional yo le voy a poder poner un color de fondo, un color de fuente, unas barras de datos, algunos iconos o que me lleve a algún URL de alguna web, a una dirección. Vamos a empezar con el de color de fondo. Entonces, al momento de darle clic se me va a abrir esta nueva ventanita. Con esta nueva ventanita yo voy a poder meterle, ya que sea con colores degradados, o que sea reglas, o que sea de acuerdo al valor al campo. Vamos a dejar primero este de degradado y que se aplique a solo valores,
que sea la suma del total, ¿sí? Suma del total, que sea la suma. Ujú. ¿Cómo se deben ver los formatos a los vaciados? Como cero, pero pueden ser sin formato, con colores específicos. Y ahora sí, vamos a ponerle el valor mínimo. En el valor mínimo, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, con un color azul tenue. En un valor máximo, vamos a encontrarlo con un color azul más fuerte. Y entonces le damos a aceptar. ¿Se los coloreó a ustedes bien? ¿O también se los puso nada más todos parejitos? Ah, sí, es que están desordenados. A ver, vamos a ordenarlos. Ahí está. Tienes razón, gracias. Y bueno, entonces tenemos lo que hemos venido viendo, que Qualitas son 32.247.000 y me representa 14.000 cuentas atendidas. Y entonces, conforme voy corriéndome hacia abajo, conforme voy haciendo hacia abajo, va perdiendo esa tonalidad fuerte, se va poniendo más clarito. Entonces, esta parte pues me va a ayudar a verlo sobre todo de una forma visual. Donde sí, mira, este azul fuerte es el que primero me jala la vista. ¿Y por qué? Pues son 32 millones. ¿Y quién lo tiene? Pues Qualitas. Entonces, ya con esto, nosotros podemos ir armando todavía más elementos. Podemos ir generando más información que se vaya complementando con todas las gráficas. Y entonces al momento de yo hacer en una sola vista qué está pasando con mi Dash, pues ya puedo ver que Qualitas tiene 32 millones y que se representa con 14.000. Y entonces, de todo esto, es un grupo o la mayor cantidad entró por externos y la mayor cantidad de pago fue por crédito. Bueno, tenemos esa forma de nosotros hacer este... este formato condicional, pero también le podemos meter otro tipo de formatos condicionales. Vamos a ponerle, vamos a ponerle una segunda de suma total y vamos a ponerle que nos lo muestre, mostrar valor como porcentaje del total general. Y entonces con eso tenemos que solo Qualitas es el 30% de mis ingresos. El 16% corresponde a Cho, el onceava norte, AXA 9, Mapfre 8 y Tona 5. Y ya de ahí se reparten todos los demás. Información importante, sí, sí lo es. Con eso yo puedo tomar ya ciertas decisiones. Ahora, trasladado en el campo de ustedes, creo yo que ya se pueden como ir imaginando, ya van trabajando en su cabeza cada uno cómo es que lo pueden ocupar o cómo es que ya le están dando como una cierta visualización a todos sus datos. Vamos a meterle un segundo formato condicional. Vamos a darle clic en TG suma total y formato condicional. Vamos a darle una barra de datos y que se aplique a solo los valores. Suma, suma, de izquierda a derecha.
Valor más bajo, valor más alto, sí. Barra positiva, sí. Así como está, así aplícala. Y entonces se va integrando ahí nuestra barra. Si yo la quiero modificar, vengo y le doy clic otra vez en mi etiqueta donde la tengo en las columnas, le doy en formato condicional y ya sea que agregue una nueva o que quite ese formato condicional que estoy poniendo en esa tabla. Pero si yo vengo y le muevo aquí de barra positiva y que mi barra positiva sea un color, se va a ver muy feo, pero un color morado y la barra hacia lo negativo que sea un color amarillo. Y así yo lo puedo ir modificando. Solo vienen, le pican aquí, le dan otra vez en formato condicional, el formato que están trabajando y le cambian. Establecer los predeterminados. Si no les gustó, pueden siempre restablecer esos valores predeterminados. Y hasta aquí, ¿cómo vamos, José? Bueno, ahora, esta fue una gráfica de básicos. Ahora, hazte una nueva página y integra una nueva, bueno, en tu nueva página, nómbrala gráficos, gráficos, y un bajo ejercicio. Ahora, en esta nueva de gráficos ejercicio, primero hay que integrar una tabla que contenga por lo menos tres valores, que contenga un formato condicional. Lo voy escribiendo en el una tabla con tres valores en campo, con un formato condicional. Vamos a meterle una gráfica de pastel, una gráfica de barras, pastel horizontal, vertical, un segmentador. La de barras debe tener filtro de mayor que y filtro menor. Listo. Dice una tabla con tres valores en campo, em, con un formato condicional, una gráfica de pastel, una gráfica de barras horizontal con un filtro mayor que, una gráfica de barras vertical con un filtro menor que y un segmentador de datos.
¿vale? ¿Me quieres compartir pantalla, José? Ahí voy. Ahí voy. Estás. Listo. Sí, por favor. Puedes ponerte a lo mejor los cuentas y ya con eso sabemos cuántos pacientes. Solo que recuerda que no queremos la suma de la cuenta. Un recuento. Sí, es que tienes empresa y en empresa hay como, digamos, como 10 AXAs registrados, como 10 CHUB registrados. Entonces, para que se hagan un poquito menos, mejor, o yo te diría que ocupes el de razón social. Ahí se hace grande porque son algunos nombres. Ajá. ¿Cuál? Ese porque lo tienes seleccionado. Así es. Ese sería el primero, pero te faltaría el formato condicional, en el que tú quieras. Ok. Ahora siguiente. Una gráfica de pastel. Ese, pues de preferencia unos 3, 4, a lo mucho 5 datos, para que no se te segmente tanto. Tenemos el tipo, tenemos forma de pago. ¿Mm? No, ese no.
ese no le metimos nada, nada más la gráfica de pastel. Em, las horizontales son con filtro mayor que, claro, sí, sí. Médico tratante, eso va a estar complicado. Mete, a ver, mete pacientes y fecha, que sea como por mes. Bueno, sería cuenta, cuenta clave, en eje X, para que te dé, digamos, como la suma de los pacientes. Ah, ok, no te apures, no pasa nada, pásate a tu vista de tabla. Sí está, mira. Bueno, depende de cuál estemos. Ah, pero estás en la tabla factura. Ahorita estás en tabla base y el otro estamos trabajando con tabla factura. En la parte de arriba, ajá, ahí donde dice número entero, despliégalo si quieres ese. No es cierto, en tipo de datos, en las del lado izquierdo. El lado izquierdo, el segundo. Es- Ahora, si no te parece ese formato, tú le puedes modificar ahí mismo en donde dice formato y tú le puedes poner DDMM, selecciónalo y métele tú si quieres el este. Ajá. ¿Cuál? Cuando nosotros transformábamos los datos, cuando nosotros estábamos ya como en Power Query. Así es. Y de hecho es lo que te iba a decir ahorita. Sería interesante, por ejemplo, a lo mejor que manejaras, que separaras la nomenclatura y con eso sabemos de qué hospitales son. Es decir, FH es Hospital Centro en el folio de la factura. Entonces separa la columna de la nomenclatura de la clínica con los números. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? ¿Te acuerdas? Ajá.
Tenemos que tener abierto nuestro Power Query. Eso lo hacíamos en el Power Query. Entonces ahí, dale en transformar datos. Abajito casi de herramienta de columnas. No, regresa al inicio y solo como referencia es abajo de herramientas. Ajá, así es. Y aquí es donde yo voy a poder hacer todos aquellos movimientos. Voy a abrir Power Query para poder hacer todos los movimientos y tenga la información que yo requiero como, digamos, como yo la requiero. Ahorita vamos a hacer. Ajá. Digamos que en este solo es visualización de los datos. Aquí no los puedo modificar. En el Power Query sí. Sin modificar mi base general o mi base inicial. Ok, bueno, yo ya no veo qué haces, pero ajá, es que como compartiste, yo creo nada más la ventana, me quedé, digamos, en la. Pero está bien, dale, dale. ¿No? Ya casi llegas, ya casi llegas. No, no, más abajito, pero de tu general, de tu inicial, digamos, de tu. Ándale. Ya lo pisaste, ya lo pisaste, ya te pasaste. Arriba, arriba, arriba. Es correcto. ¿Por posiciones o por un número de caracteres? Sí, porque haz de cuenta que va a ser de la más a la izquierda, va a contar dos y ahí es donde va a ser el corte. Si yo lo dejo en varias veces, cada dos va a ser cortes. Ajá. Código clínica. Es correcto. Cargar, cerrar y aplicar. Ah, ajá, cancelar. Ajá, sí.
Así ya se tardó. Así ya se tardó. Vamos a darle un minutito más y si no, ahorita lo cancelamos. Bueno, mientras cuéntame, ¿intentaste lo del SQL? Ok, sí. Ahora aquí, por ejemplo, hay que ver también cuántas gráficas vamos metiendo. Hay veces que nos pasamos de gráficas y ya es demasiada la información. Ya se pierde uno entre tanta información. Y pues de cierta forma también es que te ponen como un limitante en cuanto a la hoja de trabajo. Eso es una. Y la otra pues te pone como más hojas o que puedas ir agregando tu hojas. Es decir, en la hoja uno a lo mejor vemos ingresos, licenciatura. En la hoja 2 a lo mejor vemos eh, ándale, algo así. O los mismos usuarios del gimnasio. Qué es lo que hace que haya bajas, qué es lo que hace que haya altas. A lo mejor eso ya va a ir como más también enfocado hacia el marketing, pero decir, si hago una campaña, ¿cómo impactó esa campaña en mis ingresos? En mis ingresos de usuarios. Y obviamente pues también eso va a impactar en mis ingresos de económicos, ¿no? Monetarios. Entonces, esa parte es la que se puede ir analizando y hay que ir armando. Eso es lo difícil de armarlo, ¿no? Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Dale, yo creo que sí, dale cancelar. Sí. Y dale primero a ver, revisa esos errores que tienes. Dale que, ajá, y actualizar ahora. Ahí está. Ajá, sí, sí. Ahora sí, ve a modificar o checa si ya se modificó. Tu tabla factura, no, ¿verdad? Fecha de documento, RFC. No, sí, estábamos en la factura. A ver, hazte hacia la de izquierda. Hacia la. Ok, ahí está, mira, ya la separo. Código clínica y número. Ok. Entonces ya con el código podemos armar a lo mejor esta o cambiarla por la de pasteles. Código, hasta arriba. NG de las Yes. Y ahí está. FH Hospital Centro. FS Satélite. FI Iztapalapa. T era Tasqueña. Z. Ay, no me acuerdo cuál era Z. R era Roma. AX pues, son las cuentas de AXA. FU es la de Rehabilitación Sur, creo. Ajá. Sí, así se ocupaban. Y bueno, ya, con eso ya tenemos una gráfica diferente. Ahora espérame, déjame ver qué era.
¿Qué era? ¿Qué era? Dijimos una gráfica de barras horizontal con un filtro mayor que. Entonces aplícate un filtro mayor que. En tu suma de cuenta, arriba, arriba. Ahí, despliega. Si quieres, ponle mayor a 1100, o 1500. Este, a ver, posiciónate otra vez ahí en tu 1500. Ajá. No sé por qué no le está dando. A ver, ponle mayor a los 2000. Sí, son los pacientes, ¿no? A ver, extiende un poquito más tu gráfica. Mm, sí, tienes razón. Es que tienes todavía, por ejemplo, en el eje de las X, dice suma de cuenta. Y acuérdate que la cuenta son los pacientes. Entonces el paciente tiene el número, haz de cuenta que son las matrículas. Yo tengo la matrícula 21 62 011 245. Entonces, si sumamos todas las matrículas, entonces me va a dar un número enorme. ¿Eh? Ajá. Sí. Ok, pero fíjate dónde se está aplicando. O sea, este se quedó como grabado, este rectángulo se quedó grabado en la suma de cuenta. ¿Ya viste? En la parte de arriba tienes como el título, suma de cuenta, y no lo queremos en ese, bólalo. Dale, bye. Aplícate uno, pero en el recuento de la cuenta. Ya sea que lo jales, ajá, ajá, ponle ahí. Y ahí ya te viene. Mira, ponle otra vez, por favor. Ponle en filtro avanzado. Y ya te viene, por ejemplo, el top N. Pícale ahí. Ujú. Y ahí déjalo en superior y que ponle al lado un 5, que serían mis 5 unidades que más atienden pacientes. Y aquí en por valor, selecciona el de recuento de cuenta. Y ya dale a aplicar filtro. 4, pues ahorita me dio 4, pero debería dar 5. Ajá. Entonces, a ver, ponle 4. Igual y que se esté comiendo uno nada más. Ajá. Ok. 6, 2, 4. No. Yo no. Ok, ese es un error que hay que revisarlo. Ujú. Así es. Esa es la idea. 60, 40. Ok. Sí, no, está.
Pues, o sea, ahorita lo veo bien. Dice recuento cuenta. No lo estamos manejando, según yo, como por porcentaje, pero pudiese ser, porque será como un... A ver, posiciónate en tu barra azul del FS y dice 70, ¿no? Y luego bájate a la FR 21, 91. Y luego la siguiente, 10. No, pues ya me pasé. Sí, está raro, hay que verlo. Ajá. Pero bueno, esa es la idea, pues. Y nos faltaría otra gráfica de barras, pero con un menor que vertical. Es- Sí, por favor. Bueno, o sea, si quieres, si tú ya identificaste otra información, está bien. Ahora, algo nos está pasando aquí otra vez. ¿Ya identificaste qué? Entonces, por eso te digo, o sea, en tu tabla, tu vista tabla, ahí ve a cambiar esa información. El código de clínica, digo, el número de cuenta, en vez de que sea una suma, que te haga un recuento. Siempre, ajá, de la cuenta, para que no te estés sumando esos numerotes. Ujú. Y ahí ponle que sea menor a tus arrastrar. Menor a. Ok, aquí le estamos metiendo primero un filtro del código de clínica. Aquí está haciendo el recuento de todas esas FS, FZ, FI. Entonces ahí, aquí lo que te está buscando son texto, ¿sale? Entonces, ese no lo ocupamos. Sí. Espérame, espérame. Ya. Entonces, bota ese de filtro avanzado y mete el de, ya sea el de cuenta o el de total. Y aquí ya, por ejemplo, ya tenemos un que sea menor que sea menor a ver, ponle 5000. Ok. ¿Por qué pasó eso? Fíjate, sí, pero aparte, aquí nosotros tenemos como varios campos de filtro. Tenemos, el primero es filtro en este objeto visual, el de hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, bajito de buscar. Dice filtro de este objeto buscar. Al lado ahí dice filtro de este objeto visual. Ujú.
y te aparece como unos campos donde tú puedes meter la información. Nosotros metimos la información, pero no que dice filtros de esta página. Entonces, el filtro que nosotros metamos aquí se va a aplicar para todos. Ajá. A ver, o si quieres, mira, vamos a meter uno diferente para que veas cómo se interactúa ya con todos los elementos. Mete una suma de total en el filtro, en el de arriba, en el de objeto visual. Ahí abajito en campo, agregar campo de datos. Abajito, un poquito más abajo, un poquito más abajo. Ahí mero. Ajá. Y entonces aquí, así es. Ahora, aquí se está metiendo el filtro, pero con el total, la suma del total, ¿sale? Entonces ahí tenemos, se supone, todas esas cuentas que son menores que 5,000. A ver, cámbialo y ponle que sean mayores a, creo que de 50,000. Mm, mayores que, a ver, espérame, déjame ver cuántas hay. ¿Cuántas hay de esas? Facturas, 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 total, 1099, ascendente, descendente. No, pues sí te debería de jalar algunas. Este, 114, 100,000, 99,000. A ver, vamos a hacer un segundo intento. Ponle otra vez ahí que es mayor a. Y ponle 10,000. Ajá, 10. Ok, bueno, regresemos a los 2,000. Ujú. Sí, no está haciendo bien la liga. Pero bueno, entonces así es como nosotros vamos a poder ir metiendo cada vez más información y entonces se va a ir haciendo visual. Si te das cuenta, por ejemplo, así con puros azules, pues no se ve mal, se ve bien. Por ejemplo, el degradado de colores igual tiene un color armonioso y conforme vamos moviéndonos entre las gráficas, entre los azules, pues se ve parejo. Ahora, aquí nosotros vamos a poderle dar una edición todavía muchísimo mejor, pero eso ya es metiéndonos a la visualización y en donde está la grafiquita como con la brochita, visualizaciones, ajá, y ahí vamos a poder ir moviendo cada uno de esos elementos, ¿vale? Digamos que nos hace falta de agregar, nos hace falta el segmentador.
El segmentador es el que vimos ayer, el de los botones. En, en la parte de arriba, otra vez, como si fueses ingresar un nuevo elemento visual. Mm. Y métele el segmentador, que es el que tiene como un embudo. Mm. Ese mero. Bueno, es segmentación en lista. Y hay otros. Ahí está. Puedes picarle encima de otro el que tú quieras y se cambia. Está, por ejemplo, donde están el de los KPIs. Arriba, arriba. Dos arriba. Uno, dos. Otro más arriba y uno a la derecha. Ese. Y ahí puedes poner lo que es, te haga la segmentación de los datos, ya sea por la razón social, por el estado, por el método de pago. Así es. Eso lo vemos en... Ponle en el de la brochita, por favor. Arriba, arriba en donde dice compilar visual. Uno más arriba. Y en la pestaña de al lado, en la columna de al lado. Ahí abajo, ahí. Ajá, dar formato. Y ahí ya podemos empezar a configurar. Si es una lista, si es el mosaico. Ok. Ajá, sí, porque se te perdió, ¿no? Menú desplegable. Y ahí es donde tenemos la sección selección única, selección múltiple. O mostrar un botón de seleccionar todo. Ajá. Ajá. Uno por uno, ya sea apretando control y le vas dando clic. ¿Vale? No sé si hasta el momento tengas alguna duda, José. Ok. ¿Cómo vas con tu tarea de ir elaborando tu base de datos? Sí. Generalmente tenemos un indicador, un número que es único. Ah, ok. Bueno, yo lo pensaría como la matrícula. Este, ok. Entonces, con ese dato único, haz de cuenta que yo tengo esta lista con esta base de datos. Y aquí yo encuentro ciertos datos. Por ejemplo, lo que me dices de datos personales. Ta, 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 ta. Y en una segunda lista, yo tengo calificaciones. Entonces, yo ya puedo hacer como, digamos, un cruce. Y entonces las tablas se unen. Entonces, al momento de que yo voy generando ya objetos visuales de esta, se pueden mover también con, con los de las siguientes tablas. Perfecto. ¿No? ¿Es correcto? Sí, sí se puede. Y lo va haciendo dinámico el asunto.
también. Porque ya le vas picando en los segmentadores, por ejemplo, regresa, si me puedes presentar otra vez tu pantalla, papá. Por ejemplo, pícale en ese de, en un nombre el que tú quieras de los de arriba, el que tú quieras. Y entonces se van modificando todas las gráficas y te va poniendo ahí cuánto representa cada una. Y por ejemplo, ya si pones en cualitas, ponle otra vez en cualitas. Ya te dice, ah, pues mira, en cualitas, así fueron las atenciones, ¿no? Es un decir. Y entonces ya vas viendo esa información por cada uno de los elementos. Por ejemplo, en tu caso es a lo mejor administración, licenciatura en administración. Ah, y entonces te recorta tu lista de alumnos a los que pertenecen a administración. Ujú, ujú. Así mero, algo parecido, algo parecido, parecido. ¿Vale? Bueno, pues si no hay ninguna duda, nos fuimos muy rápido porque éramos tú y yo. Por el momento no tendría más y nos estaríamos viendo el día de mañana de 6 a 8. ¿Vale? Bueno, 8:30 según. Pues vale, José, entonces ahí practícale y las dudas que te salgan, em, porfa, descansen, nos vemos mañana.